Miau, miau, miau. Bienvenidos a The Posmo Writer. Hoy leeremos. Ella me fue infiel con él y la universidad lo premió. Hola a todos. No sé muy bien por dónde empezar esta historia, pero necesito contarla. Han pasado varios años desde que todo comenzó y creo que finalmente estoy listo para poner en palabras lo que viví. Si alguna vez han sentido que la vida les juega una broma cruel, van a entender de qué hablo. Me llamo Mateo, tengo 32 años y esta es la historia de cómo mi mejor amigo y mi novia me traicionaron en el viaje que yo mismo pagué y cómo la universidad terminó premiándolo por ello. Todo empezó hace 6 años. Carolina y yo llevábamos una relación sólida, o eso creía yo. Éramos muy diferentes, ella extrovertida, ambiciosa, siempre buscando la próxima aventura. Yo más tranquilo, reservado, de esos que prefieren una noche en casa viendo Netflix que salir de fiesta. Pero funcionábamos bien juntos, o al menos eso pensaba. Tomás era mi mejor amigo desde la universidad, el típico carismático que caía bien a todo el mundo, competitivo hasta el extremo, de esos que siempre tenían que ser el centro de atención. Pero era mi amigo, ¿saben? Habíamos pasado tantas cosas juntos que nunca se me ocurrió dudar de él. Cuando conseguí mi primer ascenso real en la empresa, decidí celebrarlo a lo grande. Se me ocurrió organizar un viaje a Oaxaca con los dos. Carolina estaba emocionada, y Tomás también, aunque había tenido un año financiero terrible. Sin pensarlo dos veces, decidí cubrir los vuelos y el alojamiento para los tres. Para eso están los amigos, pensé. Qué ingenuo fui. El viaje comenzó normal. Los primeros días estuvimos conociendo la ciudad, probando la comida local, visitando los sitios turísticos típicos. Pero poco a poco empecé a notar cosas raras. Carolina y Tomás se reían de chistes internos que yo no entendía. Se escabullían por momentos diciendo que iban al baño o a comprar algo y regresaban después de un rato con una complicidad que me incomodaba. Una noche, mientras cenábamos en un restaurante en el centro histórico, Carolina mencionó algo sobre esa conversación de anoche, dirigiéndose a Tomás. Cuando pregunté de qué hablaba, ambos se quedaron callados y cambiaron el tema rápidamente. Yo decidí no darle importancia. No quería ser el típico novio celoso y paranoico, pero las señales siguieron. Los pillé intercambiando miradas cuando pensaban que no los veía. Carolina había empezado a poner el celular boca abajo cuando estaba conmigo, algo que nunca había hecho antes. Tomás, por su parte, había desarrollado una extraña costumbre de tocarle el hombro o la espalda a Carolina cuando hablaba con ella, gestos que antes no tenía. La última noche del viaje decidí salir a caminar solo para despejar la mente. Algo dentro de mí me decía que las cosas no estaban bien, pero no quería aceptarlo. Cuando regresé al hotel, Carolina y Tomás estaban en el lobby, sentados muy cerca el uno del otro, con las cabezas casi tocándose mientras miraban algo en el teléfono de él. Se separaron bruscamente cuando me vieron llegar. ¿Todo bien?, pregunté. Sí, solo le estaba mostrando unas fotos a Carolina, respondió Tomás con una sonrisa que no me convenció para nada. El vuelo de regreso fue tenso. Carolina se sentó en el medio, entre Tomás y yo, pero durante todo el trayecto se la pasó hablando con él. Yo me puse los audífonos y fingí dormir, pero en realidad estaba ahí, escuchando sus susurros y risitas. Algo se había roto en ese viaje, y yo lo sabía. De vuelta a casa, Carolina comenzó a distanciarse. Ya no me buscaba como antes, nuestras conversaciones se volvieron superficiales, y el sexo prácticamente desapareció. Cuando le preguntaba qué pasaba, me decía que estaba estresada con el trabajo, que necesitaba espacio. Yo traté de ser comprensivo, de darle el tiempo que necesitaba. Una noche, hace exactamente 5 años y medio, Carolina se quedó dormida en el sofá mientras veíamos una película. Su celular se había quedado sin batería y me pidió que usara el suyo para pedir comida a domicilio. Al abrirlo, no pude evitar ver las notificaciones de WhatsApp. Había varios mensajes de Tomás. Mi corazón se detuvo cuando leí el último. Aún siento tus labios. No puedo dejar de pensar en lo de anoche. Con las manos temblando abrí la conversación. Lo que vi me destrozó por completo. Mensajes de amor, fotos comprometedoras, planes para verse a mis espaldas. Todo había comenzado durante el viaje a Oaxaca. Durante el viaje que yo había pagado. Desperté a Carolina. Le mostré el teléfono. Ella se puso pálida, pero no negó nada. Con lágrimas en los ojos, me confesó todo. Me dijo que se había enamorado de Tomás, que lo sentía, que no había sido planeado. ¿Desde cuándo?, le pregunté. Desde hace años tenía sentimientos confusos hacia él,
pero nunca había pasado nada hasta el viaje. No pude evitarlo, Mateo. Perdóname. Llamé a Tomás esa misma noche. Ni siquiera se disculpó. Me dijo que estas cosas pasan, que él y Carolina habían conectado de una manera que nosotros nunca lo habíamos hecho. Tú siempre fuiste muy tranquilo para ella, me dijo. Ella necesitaba a alguien con más ambición, más pasión. Una semana después, Carolina me dejó. Me dijo que no podía seguir viviendo una mentira, que necesitaba estar con Tomás. Yo me quedé solo en nuestro departamento, rodeado de recuerdos y preguntándome cómo había sido tan ciego. Y aquí es donde la historia se pone aún más retorcida, porque si creen que ya había tocado fondo, se equivocan. 2 meses después de la ruptura, recibí una invitación para una reunión de exalumnos de la universidad. Normalmente no iba a estas cosas, pero mis amigos me insistieron. «Necesitas salir», me decían. «No puedes quedarte encerrado para siempre». Llegué al evento y ahí estaba Tomás, en el escenario, recibiendo un reconocimiento como egresado destacado del año, por su trabajo filantrópico con jóvenes en situación de riesgo. La audiencia lo aplaudía de pie mientras él daba un discurso sobre la importancia de la integridad y los valores. A su lado, en primera fila, estaba Carolina, aplaudiéndolo con orgullo como su nueva pareja oficial. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Ahí estaba el hombre que había destruido mi relación de 6 años, siendo celebrado como un ejemplo a seguir. Y por si fuera poco, lo veía en cada maldita reunión de exalumnos como si nada hubiera pasado. Un compañero se acercó y, tratando de consolarme, me dijo: «Mateo, todos sabíamos que Carolina siempre coqueteaba con Tomás. Era obvio que algo iba a pasar eventualmente». ¿Todos lo sabían? ¿Todos menos yo? Me sentí como el idiota más grande del mundo. Decidí confrontar a Tomás al final del evento. Lo encontré en el estacionamiento, despidiéndose de algunos profesores. «Tenemos que hablar», le dije. «Por supuesto, hermano. Sabía que eventualmente tendríamos esta conversación». Su tono condescendiente me enfureció aún más. «¿Cómo pudiste hacerme esto? Éramos amigos». Yo pagué ese viaje donde todo comenzó. Tomás suspiró, como si estuviera hablando con un niño. «Mateo, tú nunca fuiste su tipo. Ella necesitaba a alguien ambicioso, a alguien que la desafiara. Tú eres una buena persona, pero eres predecible. Carolina necesitaba pasión, aventura. Yo le doy eso». En ese momento perdí el control. No le pegué, pero sí hice algo de lo que no me siento orgulloso. Esa misma noche, creé una cuenta anónima en redes sociales y publiqué sobre un caso de plagio académico que había ocurrido años atrás en la universidad. No tenía pruebas sólidas, pero sabía que Tomás había copiado su tesis de grado de un estudiante de intercambio que había regresado a su país. El post no llegó muy lejos, pero fue suficiente para crear algo de ruido en los círculos académicos. Algunos profesores empezaron a hacer preguntas incómodas. Una semana después, Tomás me llamó. «Deberías tener más cuidado con lo que publicas en Internet», me dijo con una sonrisa que podía escuchar a través del teléfono. «Nunca sabes quién puede estar viendo». Era una amenaza velada, pero clara. Y funcionó. Y créanme, si piensan que esto ya es intenso, apenas estamos empezando. Dense una suscripción para no perderse cómo esta historia se pone realmente loca. Los siguientes días empecé a recibir mensajes extraños en redes sociales, comentarios anónimos en mis publicaciones y hasta un correo amenazante en mi trabajo que sugería que era un empleado problemático. Nunca pude probar que fuera Tomás, pero sabía que él estaba detrás. Un colega mío, que idolatraba a Tomás desde la universidad, ya me había vinculado con el post anónimo. Sabía que si seguía por ese camino, las cosas iban a empeorar. Fue entonces cuando una profesora, Ladra Mendoza, me contactó en privado. Me confesó que sí había habido plagio en el pasado, que ella lo sabía, pero que había sido silenciado porque Tomás se había convertido en un donante importante para la universidad. «Tengo las pruebas», me dijo, «pero nunca he sabido qué hacer con ellas. Tomás tiene mucha influencia ahora». Me ofreció los documentos, pero yo ya estaba agotado. No quería convertirme en una versión retorcida de mí mismo. No quería ser el tipo que vive consumido por la venganza. Decidí no tomar las pruebas. Borré todo lo relacionado con el post anónimo y traté de seguir con mi vida. Me mudé solo a un departamento más pequeño. Empecé a ir al gimnasio, me enfoqué en mi trabajo. Incluso comencé a salir con alguien nuevo, una chica llamada Sofía que conocí en una cafetería. Era diferente a Carolina, más tranquila, más genuina. La siguiente reunión de exalumnos fue 8 meses después. Esta vez fui con Sofía. Cuando vi a Tomás y Carolina, solo les lancé una sonrisa seca y seguí mi camino.
Por primera vez en meses, no me temblaron las manos. Esa noche reflexioné sobre algo. A veces el castigo no es perder, sino vivir sabiendo lo que hiciste, mientras los otros te miran sabiendo quién eres en realidad. Y pensé que ahí había terminado mi historia, pero la vida, como siempre, tenía otros planes. Actualización 1. Un regreso inesperado. 9 meses después de esa reunión, cuando finalmente sentía que había cerrado el capítulo de Carolina y Tomás, recibí un mensaje que jamás esperé. Era de Carolina. Un mensaje largo en Instagram, lleno de palabras como perdón, error, arrepentimiento. Mateo, sé que no tengo derecho a escribirte, pero necesito hablar contigo. Ya no estoy con Tomás. Me gustaría explicarte muchas cosas. ¿Podríamos vernos? Mi primer instinto fue ignorarla completamente. Sofía y yo habíamos comenzado a formalizar nuestra relación. Las cosas iban bien y no necesitaba drama en mi vida. Pero algo dentro de mí, tal vez la curiosidad, tal vez el rencor, me hizo responder. ¿Para qué quieres hablar? Para cerrar heridas, para pedirte perdón como se debe, para contarte lo que realmente pasó. Accedí a verla en un café público, un lugar neutral donde no pudiera pasar nada raro. Cuando llegué, Carolina ya estaba ahí. Se veía diferente, más delgada, con ojeras, como si no hubiera dormido bien en semanas. Se levantó cuando me vio y por un momento pareció que iba a abrazarme, pero yo mantuve la distancia. «Gracias por venir», me dijo. «Tienes 5 minutos para decir lo que tengas que decir». Carolina suspiró y comenzó a contarme su versión de los hechos. Según ella, Tomás había resultado ser todo lo contrario de lo que aparentaba. La había engañado múltiples veces con colegas, estudiantes, básicamente con cualquier mujer que se le cruzara. Había sido controlador, manipulador y finalmente la había dejado por una colega de 24 años. Vos eras mejor persona, Mateo, pero yo necesitaba drama para sentir algo. Pensé que el drama era pasión, pero no, era solo toxicidad. Me contó que Tomás la había hecho creer que yo era aburrido, que nunca iba a crecer profesionalmente, que ella se merecía algo mejor. Que durante el viaje él había sido muy insistente, muy seductor, y que ella había caído en sus juegos mentales. No es una excusa, me dijo, pero ahora entiendo que él me manipuló tanto como te traicionó a vos. Sentí una mezcla extraña de satisfacción y tristeza. Satisfacción porque había tenido razón sobre Tomás desde el principio, tristeza porque Carolina había tenido que sufrir para darse cuenta. ¿Y ahora qué quieres de mí?, le pregunté. Nada, solo tu perdón, y tal vez, no sé, tal vez la oportunidad de ser amigos algún día. Estuvimos hablando durante 2 horas. Carolina se disculpó sinceramente. Me contó detalles de lo tóxico que había sido su relación con Tomás y por momentos sentí como si estuviera hablando con la mujer de la que me había enamorado años atrás. Cuando nos levantamos para irnos, Carolina se acercó y me besó. No fue un beso sexual, sino más bien nostálgico, como un intento de recuperar algo que habíamos perdido. Yo me dejé llevar por un momento, pero inmediatamente me sentí culpable. Esto no puede pasar, Carolina. Lo sé. Perdón. Es que te extraño mucho. Llegué a casa completamente confundido. Sofía notó inmediatamente que algo había pasado. ¿Todo bien? Te ves raro. Le conté sobre el encuentro con Carolina, omitiendo el beso. Pero Sofía es perceptiva. ¿Aún la amas?, me preguntó directamente. No supe qué responder, y eso fue respuesta suficiente. Esa noche no pude dormir. Me di cuenta de que estaba repitiendo un patrón autodestructivo. Había comenzado a sanar. Había encontrado a alguien genuino como Sofía, y estaba tirando todo por la borda por una mujer que me había traicionado. Al día siguiente, le escribí un mensaje largo a Carolina. Carolina, agradezco tu disculpa y tu honestidad, pero no puedo tener este tipo de contacto contigo. No porque te odie, sino porque necesito seguir adelante con mi vida. Espero que encuentres la paz que buscas, pero no puedo ser parte de tu proceso de sanación. Te deseo lo mejor, pero esto se termina aquí. Ella respondió con un simple: entiendo. Gracias por todo, Mateo. Siempre fuiste demasiado bueno para mí. Por primera vez en 2 años, sentí que realmente cerraba el capítulo de Carolina. Con Sofía, decidimos tomarnos un tiempo, no por Carolina, sino porque yo necesitaba entender mis propios patrones emocionales antes de comprometerme seriamente con alguien más. Actualización 2. El homenaje a Tomás. 1 año y medio después de cortar contacto definitivamente con Carolina, recibí otra invitación inesperada. La facultad iba a hacer una gala especial donde inaugurarían el Aula Tomás Herrera.
una sala de conferencias que llevaría su nombre en reconocimiento a sus contribuciones filantrópicas excepcionales. Mi primera reacción fue tirar la invitación a la basura. Pero Ladrá, Mendoza, la profesora que me había ofrecido las pruebas del plagio años atrás, me llamó personalmente. Mateo, sé que es difícil, pero me gustaría que vinieras. Creo que es importante que cierres este capítulo de tu vida de manera definitiva. ¿Por qué? ¿Para ver cómo premian a un estafador? Para que veas que algunas victorias son superficiales. Y para que entiendas que tu integridad vale más que cualquier reconocimiento. Decidí ir, más por respeto a Ladrá, Mendoza que por cualquier otra cosa. El evento era elegante. Todos los profesores importantes estaban ahí, donantes, exalumnos exitosos. Tomás llegó con una mujer que parecía ser la nueva novia, una rubia de unos 25 años que claramente estaba impresionada por toda la pompa. Durante su discurso, Tomás habló extensamente sobre la importancia de la ética, la lealtad y la superación personal. El cinismo de sus palabras me dio náuseas. La educación no es solo sobre conocimiento, dijo, sino sobre formar personas íntegras que contribuyan positivamente a la sociedad. La audiencia lo aplaudía fervorosamente. Yo solo podía pensar en la ironía de la situación. Al final del discurso, una estudiante de intercambio le hizo una pregunta muy directa. Profesor Herrera, ¿cómo podemos asegurar que la ética académica se mantenga en tiempos donde la presión por publicar y destacar es tan alta? Vi cómo Tomás se tensó por un microsegundo antes de responder con su carisma habitual. Excelente pregunta. La ética no es negociable. Debemos mantener nuestros estándares sin importar las presiones externas. Después del evento, mientras todos se tomaban fotos con la placa del aula nueva, me fui directamente a casa. Esa noche, saqué una caja que tenía guardada en el closet. Dentro estaban copias de todos los documentos que Ladrá Mendoza me había ofrecido años atrás. Pruebas claras del plagio de Tomás. Testimonios de profesores. Comparaciones de textos. Escribí una carta anónima detallada, con todas las pruebas anexas, dirigida al decano de la facultad. La carta explicaba cómo un hombre que había construido su carrera sobre el trabajo robado de otros ahora tenía un aula con su nombre. Pero cuando terminé de escribirla, algo dentro de mí cambió. Me levanté, fui a la cocina y quemé la carta junto con todas las pruebas. No lo hice por proteger a Tomás. Lo hice porque me di cuenta de que exponer a Tomás no me iba a devolver los años perdidos, no iba a reparar mi relación con Carolina y no iba a cambiar la persona que yo era. En cambio, esa misma noche abrí una cuenta de blog anónima y escribí mi primera publicación. Confesiones de un hombre que aprendió a perder con dignidad. Conté mi historia, sin nombres, sin detalles que pudieran identificar a las personas involucradas. Solo hablé de traición, perdón, y de cómo a veces la verdadera victoria es mantener tu integridad cuando todos a tu alrededor la han perdido. El post se volvió viral en cuestión de días. Miles de personas compartían historias similares en los comentarios. Había tocado algo universal, la experiencia de ser traicionado por quienes más confiabas. Decidí seguir escribiendo. El blog se convirtió en un espacio donde la gente podía leer sobre segundas oportunidades, sobre sanar sin buscar venganza, sobre encontrar paz en medio del caos. Nunca busqué hundir a nadie con mis escritos, solo buscaba sanar, y al hacerlo, ayudar a otros a sanar también. Actualización 3. Padre por accidente. 3 años después del evento del aula Tomás Herrera, cuando ya tenía una vida estable, un trabajo que me gustaba, y había comenzado una nueva relación seria con una psicóloga llamada Andrea, recibí una carta certificada que cambiaría mi vida para siempre. Era de un despacho de abogados. Adentro había una carta de Carolina, escrita antes de su muerte en un accidente automovilístico 3 semanas atrás. Mateo, si estás leyendo esto, significa que ya no estoy aquí. Sé que no tengo derecho a pedirte nada después de todo lo que pasó, pero necesito que sepas algo importante. Tengo un hijo de casi 2 años. Su nombre es Santiago. Existe la posibilidad de que sea tuyo. Tomás se ha desentendido completamente. Desde que nació Santiago, él ha negado cualquier responsabilidad y ha desaparecido de nuestras vidas. He criado a Santiago sola estos 2 años. No te estoy pidiendo que te hagas cargo de él si no es tuyo, pero necesito que lo sepas. Si algo me pasa, no tiene a nadie más. Los documentos legales están con mi abogado. Te he designado como la primera opción para su custodia si los exámenes de ADN confirman que eres su padre. Perdóname por no haberte dicho esto antes. Perdóname por todo. Carolina, me quedé en shock total. Un hijo.
la posibilidad de ser padre de un niño que no sabía que existía. Al día siguiente estaba en el despacho de abogados, firmando papeles para una prueba de ADN. Santiago estaba temporalmente con los servicios sociales mientras se resolvía su situación legal. Una semana después llegaron los resultados. Era mi hijo. No sé cómo describir lo que sentí en ese momento. Miedo, amor, culpa, responsabilidad, todo mezclado en una emoción que no tenía nombre. Andrea, mi pareja de entonces, se tomó la noticia mejor de lo que esperaba. Es tu hijo, Mateo. Vamos a hacer que esto funcione. Pero las cosas no fueron fáciles. La familia de Carolina me rechazó completamente. Me acusaron de ser un aprovechado que había aparecido solo para reclamar al niño ahora que Carolina había muerto. Pelearon la custodia, contrataron abogados, hicieron todo lo posible para mantener a Santiago lejos de mí. El proceso legal duró 6 meses. 6 meses en los que solo pude ver a mi hijo una vez por semana, bajo supervisión. 6 meses en los que tuve que demostrar que era un padre capaz, que tenía estabilidad económica, que podía darle a Santiago un hogar seguro. Andrea no resistió la presión. Nuestra relación, que había sido sólida, se desmoronó bajo el peso de toda la situación legal y emocional. No la culpo. No era su responsabilidad lidiar con todo esto. Finalmente, conseguí la custodia completa de Santiago. El día que lo traje a casa por primera vez como su padre legal, lloré como no había llorado nunca. Santiago era un niño hermoso, con los ojos de Carolina, pero con mis gestos. Al principio era tímido conmigo, pero poco a poco fuimos construyendo una relación. Yo no sabía nada sobre ser padre, pero estaba dispuesto a aprender. Las noches sin dormir, los pañales, las consultas médicas, las rabietas, pero también las primeras palabras, las primeras sonrisas, los primeros abrazos. Descubrí un amor que no sabía que existía. Un día, mientras cambiaba pañales y Santiago me sonreía desde su cuna, vi una noticia en la televisión. Reconocido filántropo abre fundación para los derechos de los niños sin padre. Era Tomás, por supuesto. Ahí estaba, con su nueva esposa, dando una conferencia de prensa sobre su nueva fundación benéfica. Hablaba sobre la importancia de estar presente en la vida de los niños vulnerables y de ser figuras paternas para quienes no las tienen. Me reí. Realmente me reí a carcajadas mientras le limpiaba la cara a mi hijo. La ironía era tan absurda que solo podía reírme. Santiago, que todavía no podía hablar bien, me miró con curiosidad y también se rió, contagiado por mi risa. «No te preocupes, pequeño», le dije. «Tu papá está aquí y no va a ninguna parte». Actualización 4. Redención torpe. 6 años después de convertirme en padre, cuando Santiago ya tenía 8 años y nuestra vida había encontrado un ritmo estable y feliz, recibí una llamada que jamás esperé. Era Tomás. Su voz sonaba diferente, más débil, más humana. «Mateo, necesito hablar contigo. Es importante». No había hablado con él en todos esos años. Lo había visto en noticias y redes sociales, siempre asociado con algún proyecto filantrópico o reconocimiento académico, pero nunca habíamos tenido contacto directo. «¿De qué quieres hablar?» «De Santiago. Sé que es mí. Bueno, sé la situación. ¿Podríamos vernos?» Decidí encontrarme con él en un café público. Cuando llegó, no pude creer lo que vi. Tomás, el hombre que siempre había sido la imagen de la vitalidad y el éxito, se veía enfermo. Había perdido mucho peso, tenía ojeras profundas y caminaba con cierta dificultad. «Cáncer de páncreas», me dijo sin que yo preguntara. «Etapa 4. Los médicos me dan entre 6 meses y 1 año». No sabía qué decir. Por un lado, sentía la satisfacción amarga de ver cómo la vida le cobraba sus deudas. Por otro, no podía evitar sentir algo de compasión por alguien que había sido mi amigo durante tantos años. «Sé que Santiago es mi hijo biológico», continuó. «Carolina me lo confirmó antes de morir, pero yo no quise aceptarlo. Estaba casado, tenía mi carrera, mi reputación. Un hijo con una exnovia complicaba todo. ¿Y ahora qué quieres? Quiero hacer las cosas bien antes de morir. He estado preparando mi testamento y quiero incluir a Santiago. Quiero dejarle parte de mi patrimonio». La propuesta me tomó por sorpresa. Tomás tenía una fortuna considerable, construida sobre sus exitosos proyectos filantrópicos y sus inversiones. Ese dinero podría asegurar completamente el futuro de Santiago, universidad, casa, todo lo que necesitara. Pero también significaba aceptar algo de Tomás, crear una conexión entre él y mi hijo. «¿Por qué ahora?», le pregunté. «Porque soy un cobarde. Siempre he sido un cobarde.
Me escondí detrás de mi éxito, de mi carisma, de mi reputación, pero siempre supe que era un fraude. Tú eres mejor padre de lo que yo hubiera sido jamás, pero Santiago merece tener algo de su padre biológico. Pasamos horas hablando. Tomás me contó cosas que nunca había sabido. Sus inseguridades, su necesidad constante de validación, cómo había construido toda su vida sobre mentiras y apariencias. Por primera vez en mi vida, lo vi como lo que realmente era. Un hombre profundamente roto que había lastimado a muchas personas en su intento desesperado de sentirse importante. Acepto, le dije finalmente. Pero bajo una condición: nunca le digas a Santiago que lo hiciste por él. Si alguien pregunta, di que fue por ti, por tu conciencia, por tu culpa. Él no necesita cargar con la responsabilidad de tu redención. Tomás asintió, con lágrimas en los ojos. ¿Crees que algún día podrás perdonarme? Ya te perdoné hace años, Tomás. No por ti, sino por mí. Guardar rencor me estaba matando por dentro. Tomás murió 4 meses después. Su funeral fue multitudinario. Profesores, estudiantes, beneficiarios de sus fundaciones, políticos locales. Todos hablaron del gran hombre que había sido, de su legado filantrópico, de su contribución a la sociedad. Yo no fui al funeral. En cambio, ese día llevé a Santiago al parque y le enseñé a andar en bicicleta sin rueditas de apoyo. Fue un día perfecto. Unos meses después, cuando Santiago tenía 9 años, estaba viendo videos en YouTube en mi laptop cuando se topó con una conferencia de Tomás. «Papá, ¿quién es este señor? Habla muy bien. Alguien que conocí hace muchos años. Hijo, ¿era un buen hombre?» Me tomé un momento para responder, pensando en todas las capas de esa pregunta tan simple. Fue muchas cosas, Santiago. Hizo cosas buenas y cosas malas, como todos nosotros. Pero vos no sos él. Vos sos mejor. Santiago me miró con esos ojos curiosos que había heredado de Carolina y me abrazó. «Yo quiero ser como vos, papá». Y en ese momento supe que, a pesar de todo lo que había pasado, todo había valido la pena. Santiago ahora tiene 10 años. Es un niño brillante, curioso y genuinamente bueno. Estudia piano, juega fútbol y tiene esa naturalidad para hacer amigos que yo nunca tuve. A veces veo rasgos de Carolina en él, su risa contagiosa, su forma de inclinar la cabeza cuando está pensando. Pero también veo algo que ni Carolina ni Tomás tenían: una honestidad natural, una bondad que no necesita ser performática. Nunca le he hablado mal de Carolina. Le cuento historias bonitas de ella, de cómo nos conocimos, de lo mucho que lo amaba. No necesita cargar con los errores de sus padres biológicos. Ya tendrá tiempo de entender las complejidades de la vida adulta. Sobre Tomás, Santiago sabe muy poco, solo que fue un conocido que le dejó algo de dinero para su futuro. Ese dinero está invertido en una cuenta que no podrá tocar hasta que cumpla 18 años. Para entonces, espero haber sido un padre lo suficientemente bueno como para que use ese dinero sabiamente. Mi blog sigue activo. Se ha convertido en una pequeña comunidad de personas que han pasado por traiciones similares, divorcios complicados, relaciones tóxicas. Escribo sobre la paternidad soltera, sobre sanar sin buscar venganza, sobre encontrar la paz en medio del caos. No soy famoso, ni gano mucho dinero con ello, pero sé que ayudo a algunas personas, y eso me basta. Hace 2 años conocí a Elena en una reunión de padres del colegio de Santiago. Es divorciada, tiene una hija de la edad de Santiago, y cuando le conté mi historia completa, no salió corriendo. Es más, me dijo algo que nunca olvidaré. Los hombres que crían hijos que no son biológicamente suyos son los más valientes que conozco. Elena y yo llevamos las cosas despacio. Santiago y su hija, Sofía, se llevan muy bien, como hermanos. Estamos construyendo algo hermoso, sin prisa, sin drama, solo con cariño genuino. A veces me pregunto qué habría pasado si hubiera tomado las pruebas de la DRA. Mendoza años atrás, si hubiera expuesto a Tomás públicamente, si hubiera buscado venganza activamente. Probablemente habría destruido su carrera, pero también me habría destruido a mí mismo en el proceso. La verdad es que Tomás ya estaba destruido desde adentro. Su éxito era una fachada, sus relaciones eran superficiales y al final murió sabiendo que había construido su vida entera sobre mentiras. Esa es una condena peor que cualquier exposición pública. Carolina también pagó su precio. Perdió al hombre que realmente la amaba por perseguir a alguien que solo la usó. Murió joven, sin haber encontrado la paz que buscaba. Yo, en cambio, encontré algo que ninguno de los dos tuvo: la satisfacción de vivir con integridad, de criar a un hijo con amor genuino, de construir relaciones basadas en la honestidad. El aula Tomás Herrera sigue existiendo en la universidad.
A veces paso por ahí cuando tengo que hacer trámites administrativos para mi trabajo. Ya no me molesta verla. Es solo una placa en la pared, un recordatorio de que los reconocimientos públicos no siempre reflejan la verdadera naturaleza de las personas. Santiago no sabe que existe esa aula y probablemente nunca lo sepa. Si algún día se entera, espero poder explicarle que las acciones importan más que los reconocimientos, que la integridad vale más que la fama y que ser un buen hombre no necesita aplausos. La semana pasada, Santiago me preguntó si alguna vez había tenido el corazón roto. Sí, hijo, una vez. ¿Y cómo se arregla un corazón roto? Con tiempo, con amor y haciendo cosas buenas por las personas que importan. ¿Cómo cuidarme a mí? Exactamente como cuidarte a ti. Me abrazó fuerte y me dijo: «Gracias por cuidarme, papá». En ese momento entendí algo que me había tomado años aprender. La verdadera venganza no es destruir a quien te lastimó, sino construir algo hermoso donde antes había dolor. Hace 5 años, cuando todo esto comenzó, pensé que mi vida se había acabado. Hoy sé que apenas estaba empezando. Cuando Carolina me traicionó con Tomás en ese viaje a Oaxaca que yo pagué, cuando vi a la universidad premiarlo por su integridad, cuando sentí que el mundo era injusto y cruel, nunca imaginé que todo eso me llevaría a donde estoy ahora. Tengo un hijo que me ama incondicionalmente, una pareja que me respeta y me comprende, un trabajo que me satisface y la paz interior que viene de saber que he vivido con dignidad a pesar de todo. A veces la vida te quita algo para darte algo mejor. A veces tienes que perder para poder ganar realmente. Santiago está creciendo como un niño bueno, honesto y cariñoso. Nunca va a traicionar a sus amigos, nunca va a construir su éxito sobre mentiras, nunca va a lastimar a las personas que lo aman. Esa es mi verdadera victoria. Y cuando la gente me pregunta cómo logré superar todo lo que pasé, les digo la verdad. No busqué venganza, busqué sanar. No busqué hundir a nadie, busqué construir algo mejor. Porque al final del día, vivir bien es la mejor venganza. Y yo estoy viviendo muy bien.